patria, al entender las necesidades del pueblo y aprovechando las circunstancias en ese momento histórico que se desarrollaban en España, lograron la liberación de nuestra nación. Aún así, el paso en la dirección correcta fue sólido, pero no suficiente para garantizar a todos el derecho a participar, a representar a la sociedad y asociarse con fines políticos, ya que si bien la salida de los españoles del poder público fue impulsada con la voluntad popular, algunos de sus instituciones se quedaron, como con los grandes privilegios económicos, públicos y sociales con los que contaba la Iglesia Católica en el siglo XIX. Por eso, muy significativa fue la causa encabezada por las mujeres y hombres libres que lucharon por la promulgación de la Constitución de 1857 y sus respectivas leyes de reforma, encabezados por una persona de origen indígena de Guelatao, Oaxaca, don Benito Juárez García. Es importante que el poder del pueblo se manifestó e impulsó la defensa de las nuevas instituciones en contra de los embates del poderío económico, religioso y conservador, quienes incluso en su afán de mantener los privilegios que les fueron arrebatados por la acción popular, llegaron a entregar la patria a manos extranjeras, consumando su traición. Este mismo ejemplo se repite una y otra vez al relatar la historia de nuestro país, ya sea que hablemos de la lucha revolucionaria que acabó con la dictadura de Porfirio Díaz o la votación masiva para evitar los constantes fraudes electorales que hemos padecido hoy en la modernidad. El común denominador es que solamente el pueblo unido en una causa común puede avanzar en la lucha por la democracia y en contra de todo tipo de tiranías y dictaduras. Sin embargo, no podemos estar satisfechos. A pesar de que hemos avanzado significativamente para construir instituciones que tengan por objetivo asegurar el sufragio efectivo, tenemos una deuda muy importante para garantizar que todos tengamos una representación. Hemos logrado, por ejemplo, elevar a rango constitucional el llamado principio de paridad de género y con ello buscar que el género femenino logre integrarse con equidad a la vida política, para que representen los intereses del pueblo en igualdad de circunstancias. Y por otro lado, no hemos podido construir hasta hoy las bases democráticas para garantizar la representación de uno de los pilares más importantes de nuestra historia y nuestra identidad como mexicanos. Me refiero al reconocimiento de la participación política de los pueblos originarios. Debo decir que el día 6 de diciembre del año del 2018, un grupo de compañeros diputados y yo presentamos una iniciativa para garantizar que los municipios que tengan comunidades indígenas puedan tener garantizada la representación a través de una regiduría, para que no sean ignorados como tradicionalmente se ha venido haciendo. Pongo sobre la mesa este asunto porque es muy importante que se resuelva en el Pleno y avancemos con paso firme para su aprobación. No podemos ser un país en donde las instituciones políticas no le dan voz y voto a quienes originalmente fundaron esta nación y quienes además han demostrado que pueden hacer historia. Y como lo hizo en su tiempo el Benemérito de las Américas, defender con inteligencia, orgullo y patriotismo los intereses de todos los mexicanos. Debemos luchar y trabajar para tener una democracia cada vez más transparente, más participativa, homogénea y protagónica, ya que como lo señalaba Nelson Mandela, la democracia exige respetar los derechos políticos de las minorías. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Gracias. Para dar continuidad al evento y con la intención de conocer la semblanza profesional del magistrado conferencista del día de hoy, pedimos al maestro Espartaco Muro Cruz haga uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. El magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad
de Occidente. Es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Sinaloa y posee la especialidad en materia procesal fiscal por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por conducto del Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa, así como la especialidad en nulidades electorales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De su actividad profesional, destacamos que ha sido secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, también jefe de la Unidad de Capacitación Jurídica y Asesoría Fiscal COFCAT, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. Subdirector jurídico de Hipotecaria, Crédito y Casa S.A.D.C.B. SOFOR, socio director del despacho jurídico Tácticas Legales SC, especialistas en materia electoral, fiscal y administrativa. Actualmente es magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Gracias. Es momento de escuchar a nuestro conferencista. Le pedimos al magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez haga uso de la voz para expresarnos sus conocimientos. Pues buenas tardes a todos. Para los que integramos el Pleno del Tribunal Electoral de Sinaloa, es un motivo de celebración que el H Congreso del Estado, en conjunto con nuestro órgano jurisdiccional, realicen en conjunto, utilizando ese tipo de plataformas tecnológicas, este tipo de conferencias, lo cual nos permite transmitir los conocimientos a toda la sociedad en general. Voy a hablar en dos vertientes sobre el tema que voy a tocar. El primero es una narrativa histórica de la democracia en México. Y en el segundo punto hablaríamos de los retos y los desafíos ante la contingencia sanitaria, específicamente sobre los procesos electorales venideros. Todos es del conocimiento público que tenemos 10 elecciones en estados distintos. Los próximos son Hidalgo y tenemos Coahuila, y ese sería el segundo punto. El 15 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Democracia, una fecha para hacer un balance de la libertad en los sistemas políticos de alrededor del mundo. Desde el 2008, Naciones Unidas tiene marcada esta jornada en su calendario como un recordatorio de la importancia de que los ciudadanos sean los soberanos de su estado, pudiendo elegir libremente a sus representantes y dirigentes políticos. La Asamblea General de la ONU escogió esta fecha debido a que la Unión Interparlamentaria adoptó el 15 de septiembre de 1997 la Declaración Universal sobre la Democracia. Esta declaración, los Estados miembros de la Unión reafirmaron su compromiso con los principios, los elementos y prácticas necesarios para un gobierno democrático. El 8 de noviembre del 2007, la Asamblea General proclamó el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia e invitó a todos los Estados miembros, el Sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones regionales, intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales a conmemorar el día. El Día Internacional de la Democracia ofrece una oportunidad para examinar el estado de la democracia en el mundo. La democracia es tanto un proceso como un objetivo, y solo con la plena participación y el apoyo de la comunidad internacional, los órganos de gobierno nacionales, la sociedad civil y los individuos pueden convertir en una realidad el ideal de la democracia para ser disfrutado por todos y por todas. La democracia es un sistema de gobierno que parte de la tolerancia y de la autonomía del individuo para expresar y ejercer sus ideas sin censura, así como del respeto a los derechos humanos, tal como lo expresa el artículo 21.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala: la voluntad de la población debe constituir la base de la autoridad
Ellos expresarán elecciones periódicas y genuinas que serán mediante sufragio universal e igual se celebrarán por voto secreto o por procedimientos de votación libres o equivalentes. En México, la transición de la democracia fue un largo proceso cuyos inicios pueden rastrearse hasta 1977, con la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Con la aprobación de esta ley, el Estado mexicano reconoció por primera vez la pluralidad de fuerzas políticas existentes en el país y la necesidad de que el país contara con un sistema de partidos que permitiera la competencia real por el poder político. La reforma electoral de 1977 desencadenó una serie de reformas constitucionales y legales cuyo resultado en los últimos 40 años ha sido la construcción paulatina de un sistema electoral democrático, competitivo y plural. Este sistema, sustentado en el principio básico de una persona, un voto, permite que todos los que tengamos la misma capacidad de incidencia frente a la política y ejerzamos de esta forma un control sobre el poder del Estado. En las democracias, el papel de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios. El sello distintivo de las democracias exitosas y estables es la presencia de una ciudadanía fuerte y exigente, en la que el gobierno y la ciudadanía establecen un diálogo para alcanzar los objetivos comunes. Actualmente, el INE desarrolla una estrategia que se señala precisamente en un programa 2017-2023 con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en la vida democrática. Se le intitula como En Cívica y su política pública está sustentada en la idea de que las y los ciudadanos deban apropiarse del espacio público e interiorizar los principios y valores de la convivencia democrática, a fin de que puedan incidir de manera efectiva en las decisiones de su vida cotidiana. En la promulgación de la ley de 1946 arranca la primera etapa de la conformación del sistema de partidos, donde se le concede personalidad jurídica propia. Se conserva el sistema de escrutinio de mayoría relativa en distritos uninominales vigentes desde 1912, pero estableció la exclusividad en la participación electoral a los partidos políticos nacionales y centralizó la organización y vigilancia de los órganos colegiados federales. Se crearon también instancias como la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, que depositó por primera vez la organización a supervisión del proceso a un organismo federal. Asimismo, se instauraron las comisiones locales electorales, los comités distritales, la junta computadora de las mesas de casilla y se concedió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de intervenir para solucionar los conflictos surgidos por la votación. Fue hasta 1951 cuando el Congreso aprueba reformar la Ley Federal Electoral para que la Comisión Federal de Vigilancia pueda arbitrar el registro de los nuevos partidos políticos y poder emitir las constancias de mayoría. El 17 de octubre de 1953, una vez superado el trámite legislativo, el presidente Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. En las elecciones federales de 1955, las mujeres acudieron por primera vez a emitir su voto en las urnas. En 1973 desaparece la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y en su lugar el Congreso de la Unión aprueba la creación de la Comisión Federal Electoral. En este órgano participan con voz y voto los representantes de los partidos políticos. En la reforma de 1977 implicó, como ya lo decíamos, una importante serie de cambios legales promovidos en México por el político intelectual e historiador Jesús Reyes Heroles, desde su cargo como secretario de Gobernación en el sexenio del presidente José López Portillo. Con dicha reforma comenzó el proceso de la transición democrática en un país
de un esquema hegemónico a un modelo pluripartidista, mismo que se prolongaría por más de 2 décadas junto a sucesivas modificaciones de la normatividad de las instituciones electorales, hasta alcanzarse la conformación de una mayoría opositora en la 57 legislatura de la Cámara de Diputados en 1997 y la alternancia en la presidencia de la República el 2 de julio del año 2000. En 1986 se dio un nuevo Código Federal Electoral que se sustituyó la Ley Federal Electoral de 1978, mismas que fueron aprobadas en diciembre del 86. El nuevo código se suprime el registro condicionado, permitió las coaliciones y los frentes electorales, lo que poco después favoreció la formación del Frente Democrático Nacional y que éste alcanzara una gran votación en 1988. Y se precisó el acceso a los medios de comunicación y recursos públicos, incrementó el número de diputados plurinominales que fueron creados o instituidos en 1977, se modifica de 100 diputados de mayoría de representación proporcional, sube a 200, conservando en 300 el número de los diputados uninominales. Y, como ya se mencionó, se dispuso la renovación del Senado por mitades de cada 3 años. Otras novedades fueron la creación en ese entonces del Tribunal de lo Contencioso Electoral, que sustituyó las competencias originadas en esta materia y que fueron concedidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Instituto Nacional Federal Electoral nace en el artículo 41 constitucional, publicado el 6 de abril de 1990, con la facultad de atender lo relativo a los derechos y las prerrogativas de los partidos políticos. El PRI pierde elecciones el año 2000 y el poder lo asume el presidente del Partido Acción Nacional, en ese entonces Vicente Fox Quesada, siendo originario de un partido diferente al que tenía el poder en ese entonces. También en 2005 se logró un reconocimiento legal del derecho al sufragio de la ciudadanía radicada en el extranjero. Otro avance importante fue que el poder reformador de la Constitución decidió desandar el camino seguido hasta entonces a través de los decretos de 9 de agosto del 2012 y 27 de diciembre del 2013. Se reconoció el derecho de los ciudadanos a postularse a los cargos de elección popular de manera independiente. Actualmente contamos con diputados independientes, alcaldes, incluso hasta un gobernador, Jaime Rodríguez, Nuevo León. No obstante, las candidaturas independientes, como despresurizador de la política mexicana, se fueron modificando diferentes leyes en todo el país, en casi la mayoría de todos los estados. En la reforma del 2014 viene un paso importante, un cambio de paradigma en cuanto a la ley electoral. El 10 de febrero se publica la comúnmente denominada Reforma Constitucional en materia político-electoral. El fin de la reforma proviene de la necesidad de establecer lineamientos jurídicos entre los procesos locales y federales derivados de las críticas existentes en materia de certeza jurídica, así como el nivel de la calidad. Una más de la serie de cambios relevantes fue la reelección legislativa, que en el caso los senadores pueden reelegirse hasta por 2 periodos, mientras que los diputados hasta por 4 periodos. En ambos casos aplica la reelección consecutiva. Igual de importante es la creación del Instituto Nacional Electoral como autoridad electoral, para lo que se le otorgaron nuevas facultades y se establecieron nuevos lineamientos en la relación que guardaría con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto al conocimiento de los procedimientos especiales sancionadores, que ahora son resueltos por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Otro de los cambios importantes fue el establecimiento de la paridad de género. A este se refiere que los partidos se encuentran obligados a dividir sus postulaciones de candidaturas en un 50%
para mujeres y el otro 50% para hombres, tanto federales como locales. De igualmente, el establecimiento de las candidaturas independientes abre la posibilidad para que los ciudadanos puedan postularse a cargos de elección popular sin el apoyo o la exclusividad de un partido político. Como bien saben, pues esta pandemia, esta situación de contingencia sanitaria, en la actualidad genera una situación compleja para las elecciones venideras. Tenemos elecciones en 10 estados de la República, dentro de los cuales en la mayoría han modificado su calendario electoral, como es en el caso de Sinaloa, para la publicación de la convocatoria de elecciones. En nuestro estado es el 15 de diciembre, y esto modifica sustancialmente las etapas a desarrollarse por parte del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Nosotros, como órgano garante de la materia electoral, desde nuestra trinchera, pues estamos obligados precisamente a que se cumpla con toda la legalidad y que no se altere la gobernabilidad. Aquí es importante destacar que un laboratorio nacional es el caso precisamente del estado de Hidalgo. Ellos tienen elección el 18 de octubre venidero y ellos establecieron un protocolo para cuidar precisamente la colisión entre el derecho a la salud y el derecho de votar y ser votado. La pretensión es no mermar en ningún sentido la votación. Sin embargo, considero que el establecer mecanismos para que los mítines no sean mayores de 100 personas y que cuiden su sana distancia, pues ha generado que casi toda la campaña electoral se haya realizado a través de medios alternativos como son redes sociales, incluso apoyados por influencers, que son personas que de alguna manera tienen algún posicionamiento mediático, y eso hace que los legisladores tomen nota para la siguiente reforma electoral. Considero que la elección de estos 10 estados va a generar una nueva realidad social, sobre todo ante una pandemia que no vemos el fin. Es decir, estamos en medio de brotes y rebrotes y una serie de situaciones. Por ejemplo, Culiacán hoy amanece en número rojo, en semáforo rojo, y eso de alguna manera incide, afecta directamente el proceso. Ya lo alteró al no arrancar ahora el 15 de septiembre con este mes de septiembre con la convocatoria de elecciones. Es un gran reto para todos, para todas las autoridades que estamos involucrados en este tipo de elecciones, sobre todo el Instituto Electoral, el Tribunal y sobre todo el Congreso del Estado de Sinaloa también como un poder que es un órgano garante sobre todo de la gobernabilidad. Entonces, yo considero que sí es importante tomar y visualizar qué es lo que viene en virtud de que esos grandes laboratorios que se van a generar a partir del 18 de octubre y los demás venideros en las próximas elecciones, pues también es voltear a ver el extranjero. Por ejemplo, Polonia, ellos establecieron una votación alternada por correspondencia y lo hicieron también vía electrónica. Nosotros actualmente, las modificaciones legales que se han presentado en el país han sido únicamente, creo, en relación a la modificación del plazo para la publicación de la convocatoria o modificaciones en el calendario electoral. Sin embargo, la votación sigue siendo bajo la misma regla, la misma ley que tenemos, y eso también, como comentaba hace un momento fuera del aire, decíamos, ¿qué va a suceder en un evento de escrutinio y cómputo? Es decir, cuando lleguen las urnas electorales a los distritos, la movilización de la gente es increíble. Entonces yo considero que es un gran reto, un gran desafío y una gran responsabilidad
de todas las autoridades involucradas el que esto no altere la salud pública. Entrar en colisión esos dos derechos puede, sin una medida, un protocolo adecuado, puede complicar definitivamente la situación. Entonces, por ello yo considero que debemos de tomar en consideración todas las experiencias internacionales, experiencias nacionales de otros estados, porque nosotros el próximo año 2021 estaremos con la gran fortuna de haber visualizado ya estos procesos electorales y haber aprendido. Quizá legislativamente exista una responsabilidad, afortunadamente ya no es posible hacer modificaciones legislativas. Tenemos una prohibición constitucional que 90 días antes de la convocatoria de elecciones no podemos realizar ni un cambio en la materia. Entonces, creo que serían para los subsecuentes. Esperemos ya no tengamos esta situación de contingencia, pero sí tenemos que tener la visión de aperturar mecanismos alternativos de votación, mecanismos alternativos seguros en donde podamos nosotros depositar ese voto con la misma confianza para evitar la ingobernabilidad. Es importante destacar que no podemos permitir que se desborden los cauces institucionales al momento de la celebración de la elección. Para eso están creados el Instituto Electoral en el tema de la organización y vigilancia. Para eso estamos creados como Tribunal Electoral, precisamente para en todas las inconformidades que se presenten, canalizarlas hasta a estas instituciones. He de destacar que antes de la pandemia teníamos también una realidad de crisis. Es importante decirlo. Esa crisis se llama política y social. No podemos ser ajenos a esa realidad que día con día la ciudadanía cada día tiene menos confianza en nuestras instituciones. Por eso nos genera un gran compromiso y una gran responsabilidad. Esa responsabilidad debe traducirse precisamente en gobernabilidad. Los cauces legales, las instituciones deben funcionar correctamente y establecer los protocolos para no entrar en colisión, como les decía, el derecho a la salud y el derecho a ser votado. Otras latitudes ya han tenido experiencias en plena pandemia y han salido adelante. Creo que debemos de evitar que caiga el índice de la votación. Eso es muy grave y estamos en un riesgo muy latente. ¿Por qué? Porque en realidad muchas de las personas, por ejemplo, enfermos, que no van a poder acudir en hospitales a ejercer su derecho. Entonces, creo yo que tienen que establecer protocolos y mecanismos adecuados para que se logre mostrar esa voluntad ciudadana. Hasta aquí sería mi participación. Espero preguntas, respuestas y estamos listos. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Abrimos un espacio para preguntas y respuestas con nuestra audiencia a cargo de la doctora Sonia Escalante López. Adelante, doctora. Muy buenas tardes a todos. Saludo a la diputada María Victoria Sánchez Peña, al magistrado Guillermo Torres Chinchilla, al maestro Espartaco Muro Cruz y por supuesto al magistrado Diego Fernández Medina. En el caso de esta parte de la sesión de preguntas y respuestas, pues estoy viendo que aquí no tenemos preguntas por el público. Veremos aquí en el Facebook Live que más que pregunta, pues tenemos muchas felicitaciones de las personas que están conectadas para el magistrado Diego Fernando. También saludamos a la magistrada Verónica García, que está conectada aquí al Facebook Live. Más que pregunta, tenemos muchas felicitaciones, magistrado, por su excelente disertación. No sé si alguno de ustedes aquí en la plataforma Zoom desea hacer alguna pregunta al respecto de este tema tan importante como es la evolución de la democracia en México. Si no hay preguntas, maestra Julie, pues continuaremos con el programa. Muy bien, gracias.
Es momento de escuchar al magistrado Guillermo Torres Chinchillas para emitir un mensaje y clausurar la presente videoconferencia. Muchas gracias. A nombre del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa y del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, agradecemos la asistencia de todos ustedes y resaltamos la labor del personal de la Dirección de Gestión y Vinculación Social a cargo del licenciado Daniel Ramírez León, quienes permanentemente nos apoyan en el desarrollo y transmisión de estas actividades, así como resaltar la brillante intervención de mi compañero entrañable en el Tribunal Electoral, el magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, con la conferencia Evolución de la Democracia en México, en la que nos comparte su visión desde su perspectiva de juzgador, teniendo en consideración que aún falta camino por recorrer en la consolidación real de un Estado democrático, tema que se construye día a día con el trabajo de todos los mexicanos. Con estas palabras me permito, siendo las 18 horas, dar por clausurado los trabajos correspondientes a esta videoconferencia organizada por ambas instituciones. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Agradecemos la presencia virtual de cada uno de ustedes. Que pasen una excelente tarde. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.